Hola a todos, nosotros somos estudiantes de segundo año de la carrera Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad de Oriente. A través de la Cátedra de Introducción a las Relaciones Internacionales 2 abordaremos la temática de el tráfico ilícito de armas en América, donde abordaremos diferentes puntos importantes acerca de la temática. Este video será abordado por Claribel Ayala, Lorena Ayala y José Agustín Martínez y mi persona Roberto Colato. Esperamos que les guste el video. Los factores que contribuyen al origen del tráfico ilícito de armas en América es la falta de control en la exportación de armas. Algunos proveedores exportan armas ilegalmente a países en desarrollo o conflicto. Los cárteles de droga y otros grupos criminales pueden utilizar la falta de control en las fronteras para exportar armas entre los países. Durante décadas, las armas han cruzado la frontera sin dificultad y cada año se han vuelto más modernas y sofisticadas. Como ley en El Salvador tenemos la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego y Municiones y Explosivos. Esta ley entró en vigor en el año 1999. Esta ley busca regular y tener un registro y un control sobre las armas que entran en el territorio o las que están en uso. Esta ley tiene un marco normativo que busca tener una regulación y así tener un ambiente más saludable en el país. Entonces, esta ley busca tener un registro y un control. El registro es decir, de que todas las armas que las personas tengan tienen que tener un registro y una licencia de que pueden usarlas dentro del territorio de forma defensa personal o de usarla de forma deportiva. Bueno, como ley internacional o convenio internacional tenemos el convenio interamericano que regula el tráfico de armas en la región de América. Esta ley este convenio tiene como objetivo tener una regulación y un control del tráfico ilegal de armas en los territorios. Es decir, de que todos los estados están como obligados a ayudarse entre sí, dándose información o ayuda técnica para poder combatir el tráfico ilegal. Gracias a la violencia que hay, que estos grupos criminales poco a poco se han ido armando, entonces esta ley lo que busca es regular eso, de que estas estructuras criminales se dejen de armar de forma ilegal. También esta ley busca que los estados que firman tengan la obligación de tener un control sobre las armas que se fabrican en sus territorios. Es decir, que todas las armas que sean fabricadas en el territorio americano tienen que estar regulados y tener permisos sobre su actividad. Como países más afectados de la región tenemos a El Salvador. Hace unos cuantos años El Salvador estuvo viviendo en la garra de la violencia por el tráfico ilegal de armas, gracias a que habían estructuras criminales como las pandillas, MS y el Barrio 18 que tenían el poder del país. Entonces estas estructuras criminales se armaban gracias al tráfico ilegal que venían de México o de Estados Unidos. Tenían armas que eran exclusivamente para uso militar. Tenían bombas, tenían armamento que se ocupa para guerras, tenían mucho armamento de guerra. Entonces estuvo mucho tiempo El Salvador viviendo en violencia. Afectó mucho la economía del país, por lo mismo de que como al ver tanta violencia los países no podían invertir o personas no podían invertir en el territorio. También la seguridad social. La seguridad social se vio afectada por lo mismo de que las estructuras criminales tenían el control del territorio. Entonces las personas no podían salir de sus casas o estaban constantemente amenazadas por estos grupos gracias a las armas que tenían y de los pocos recursos que tenían los salvadoreños. Entonces el tráfico ilegal de armas en El Salvador contribuyó a un entorno de violencia constante, alimentando a las pandillas y complicando los esfuerzos de tener un país más seguro y vivir en paz y tener una seguridad pública. México también es uno de los países más afectados porque está viviendo una ola de violencia debido a los cárteles y otros grupos criminales.
El tráfico ilícito de armas ha empoderado a los cárteles y otros grupos criminales, facilitándoles sus actividades delictivas como lo son el narcotráfico. Se estima que el 70% de armas que se trafican en México son provenientes de Estados Unidos, lo que ha permitido a estos grupos operar con mayor violencia. Voy a hablarles un poco acerca de las causas del tráfico ilícito de armas en América. Bueno, tenemos la debilidad institucional y la corrupción. La corrupción en instituciones encargadas de la seguridad y la justicia facilita el tráfico de armas, ya que funcionarios corruptos pueden colaborar en su ingreso y distribución de armas. Las instituciones débiles con poca capacidad de control generan un ambiente propicio para el crimen organizado. También tenemos la demanda de armas por parte de organizaciones criminales. Los carteles de droga, las pandillas y otras organizaciones criminales en América demandan armas para proteger sus operaciones, controlar territorios y enfrentarse a las autoridades. La alta rentabilidad de estas actividades ilegales también facilita el acceso de armas de alto poder. También tenemos la proximidad geográfica hacia los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores fabricantes y vendedores de armas en el mundo, y su cercanía a países de América Latina facilita el contrabando de armas. La demanda de armas en México y Centroamérica está en gran medida cubierta por armas provenientes de Estados Unidos. También como otra causa tenemos los conflictos internos y la violencia generalizada. En países donde existe violencia armada crónica o conflictos internos, el tráfico de armas aumenta, ya que las facciones en conflicto requieren armamento para fortalecer sus posiciones. También el débil control fronterizo. Las fronteras porosas y la falta de infraestructura para el control eficiente permiten el tráfico de armas, especialmente en regiones con límites compartidos entre varios países, como la región de los Andes o la frontera entre México y Guatemala. También tenemos una falta de legislación y regulación efectiva. La disparidad en la legislación sobre armas en diferentes países de América y la falta de armonización entre estas regulaciones dificultan la prevención del tráfico ilícito de armas. Estas causas demuestran cómo la problemática del tráfico ilícito de armas en América es un fenómeno complejo que requiere de esfuerzos de cooperación internacional, así como reformas internas en políticas de seguridad y justicia en los países afectados. Un ejemplo a todas las causas anteriormente mencionadas, tenemos que un informe publicado en 2013 por el International Assessment and Strategy Center, por sus siglas IASC, confirmó que hay indicaciones de que muestran que la MS-13 ocupa un papel muy importante en el comercio regional de armas provenientes de Estados Unidos durante la tregua de pandillas en El Salvador, consiguiendo armas y vendiendo algunas de ellas a otras organizaciones criminales en Latinoamérica. Ahora tenemos los efectos del tráfico ilícito de armas en América sobre la sociedad. Bueno, tenemos el incremento en la violencia y la criminalidad. El acceso fácil a armas de fuego aumenta los niveles de violencia y criminalidad en los países afectados, especialmente en aquellos donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen una fuerte presencia. También genera inseguridad ciudadana y debilitamiento de la cohesión social. La violencia armada debilita el sentido de seguridad de la población y la desconfianza en las autoridades lleva a un deterioro de la cohesión social. La gente vive con miedo y limita su participación en actividades sociales y comunitarias, lo cual afecta el tejido social y fomenta una cultura de temor y desconfianza. También tenemos el impacto en la economía y el turismo. La inseguridad derivada de la violencia armada afecta a las economías locales al disuadir la inversión extranjera y reducir el turismo. Los negocios en zonas violentas enfrentan mayores costos operativos y la actividad económica en general se resiente, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y exclusión. Tenemos la sobrepoblación en los sistemas de justicia penal. El tráfico de armas y el aumento de la violencia contribuyen a la sobrepoblación carcelaria en América Latina. El encarcelamiento masivo de personas involucradas en crímenes relacionados con armas sobrecarga los sistemas de justicia y dificulta la reintegración social.
pues los sistemas penitenciarios no están preparados para atender una población tan grande. También tenemos el desplazamiento forzado y la migración. La violencia asociada al tráfico de armas contribuye al desplazamiento forzado de personas, tanto interna como externa hacia otros países. Esto tiene consecuencias en las infraestructuras sociales de las comunidades afectadas y provoca crisis migratorias, especialmente en Centroamérica y México. El deterioro de las instituciones y la democracia. La violencia derivada del tráfico de armas ha aumentado y va acompañada de corrupción y debilitamiento institucional, lo que afecta al funcionamiento de la democracia. Las autoridades pierden legitimidad y los grupos criminales pueden llegar a tener control sobre los gobiernos locales, socavando los sistemas democráticos y los costos en la salud pública. La violencia armada representa una carga significativa para el sistema de salud, que deben hacer frente al tratamiento de lesiones graves y traumas psicológicos. La atención a víctimas de violencia aumenta los costos de salud y representa un desafío para los sistemas médicos, especialmente en países de ingresos bajos o medios. Tráfico ilegal de armas en América y efectos en la región. El tráfico ilegal de armas en América tiene efectos devastadores en la región, como por ejemplo la inseguridad. El comercio ilegal de armas es una amenaza directa para la vida de las personas y está vinculado al lavado de dinero, lo que socava la estabilidad económica y política de los países. También tenemos el incremento de asesinatos. En los últimos años, el número de asesinatos con armas de fuego en América Latina. También tenemos la desestabilización de comunidades. Las armas inician y exacerban los conflictos armados y la delincuencia desestabilizan a las comunidades en todo el mundo. También tenemos la retroalimentación entre violencia y criminalidad, que esto nos indica que el crimen organizado adquiere grandes cantidades de armamento ilegal para su propio uso o para distribuir con fines de autofinanciación. A su vez, a la población recurre a la compra de armas como medio de autodefensa. Como solución a esta problemática tenemos fortalecimiento de la cooperación internacional, establecer acuerdos y tratados entre países que faciliten la identificación y persecución de las redes de tráfico de armas, combatir inteligencia y coordinar operaciones que pueden mejorar la eficiencia de la detección de rutas de tráfico. El control estricto de fronteras, aumentar los controles en las fronteras y zonas portuarias mediante tecnología avanzada como escáneres de última generación, inteligencia artificial y drones para interceptar armas ilegales. Como otras soluciones tenemos el fomento de las tecnologías blockchain para monitorear la cadena de suministro. El uso de la tecnología blockchain podría ayudar a rastrear el ciclo de vida de las armas, desde la producción hasta el consumidor final, registrando cualquier desvío hacia canales ilegales. Blockchain ofrece un sistema seguro, inmutable y transparente que podría reducir el desvío de armas hacia el mercado negro, al permitir un seguimiento completo y verificable, implementando un sistema que registre armas desde su fabricación, incluyendo quién las posee y los movimientos transfronterizos, ayudaría a rastrear el origen de las armas incautadas. Esta transparencia no solo ayudaría a identificar rutas y patrones de tráfico, sino también a responsabilizar a los fabricantes y distribuidores legales que faciliten la proliferación de armas ilegales. Crear una base de datos compartida a nivel regional donde los países latinoamericanos puedan registrar y rastrear el origen de las armas y sus movimientos desde su fabricación hasta la entrega final. Esta base de datos ayudaría a detectar las desviaciones hacia el mercado negro. La cooperación en esta área reduciría la entrega y salida de armas ilegales y permitiría identificar a los compradores y vendedores de armas en la región. Gracias por ver el video y esperamos que les haya gustado.